Yo no sé si... Bueno, ingeniero, buenos días compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y el tema de exposición es la estimación de índice de sitio para el género Pinus en el método directo e indirecto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a hablar lo que es una pequeña introducción de nuestro tema. Bueno, puedo mencionar que es importante conocer la productividad de los terrenos forestales y también es indispensable la formación de planes de manejo que aseguren el aprovechamiento racional del bosque dentro del país. Así también la calidad de sitio, o sea, el lugar donde está el bosque, constituye una medida de la productividad de un área, ya que si el sitio es el adecuado, obtendremos buenos resultados o un buen aprovechamiento. Además, algo muy importante que debemos saber es que no es posible tomar decisiones válidas de tipo silvícola si no se hace referencia a la calidad de vida y otros parámetros del bosque. O sea que no podemos decidir que se establezca un bosque, que es el momento indicado para realizar un aprovechamiento, un lugar donde no hemos realizado estudios todavía. Y sin embargo, en el país no se cuentan con suficiente información de esto para el manejo adecuado de recursos forestal. Por tal motivo, muchos de los aprovechamientos forestales son realizados de manera incorrecta o incluso de forma ilegal. Siguiente, por favor. La definición del problema. Bueno, una pequeña definición del problema es que para el recurso forestal constituirse en una alternativa para el desarrollo económico y social de Guatemala, de manejarse de manera sostenible. Además, un obstáculo para el desarrollo sostenible es la falta de información que permita clasificar sitios forestales en función de su capacidad productiva y una manera confiable y sencilla de estimar la capacidad productiva de un sitio forestal es mediante el uso de curvas de índice de sitio. Actualmente se está utilizando en nuestro país las curvas de índice de sitio que son generadas en Honduras. El modelo centroamericano de la formulación de planes de manejo forestal no cuenta con suficiente estudio en el área. Esta situación complica muchas veces el aprovechamiento de nuestro país. Siguiente, por favor. La justificación, bueno, Guatemala es un país con más del 60% de suelos con vocación forestal y es necesario que el manejo de sus bosques se realice de tal forma que asegure su producción sostenible para promover el desarrollo del país. Con este propósito, el Programa Regional Forestal para Centroamérica, PROCAFOR, junto con el Instituto Nacional de Bosques INAO, han trabajado en modelos eficaces que simplifican la formulación de planes de manejo forestal. Los índices de sitio son indispensables en los planes de manejo para la planificación, aplicación adecuada de prácticas silviculturales y la clasificación de tierras forestales de acuerdo a su productividad, ya que van íntimamente relacionados con las inversiones económicas actuales. Además, sirve como base para obtener estudios como tablas de crecimiento, rendimiento, determinación del turno por especie, entre otros. Y se considera necesario e importante generar curvas de índice de calidad de sitio para árboles de género Pinus en el país, por ser una de las especies más distribuidas en el territorio y de mucha importancia en las regiones en las que se siembran. Las familias de curvas pueden utilizar para formar planes de manejo que estén acorde a las condiciones de la región, asegurando una producción óptima, sostenida y económica rentable. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros objetivos en la exposición son generar información para determinar índices de sitio para el género Pinus en bosques del país. Y el siguiente explica diferentes modelos matemáticos de crecimiento para identificar el mejor
predice las curvas de índice de calidad de sitio. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de los bosques en Guatemala. Más del 60% de los suelos de Guatemala son de vocación forestal. Es decir, que las características de los suelos, todo en pendiente y profundidad, toleran a largo plazo excesivamente la producción de forestal sostenible y la. Actualmente el 34,19% de la superficie del país está cubierta de bosques naturales de cuatro tipos. Uno de estos es el bosque de latifoliadas, que comúnmente llamamos selvas. Son bosques característicos de la región de baja altitud como Izabal, Petén, el norte de Alta Verapaz, Quiché o Huetenango. Estos bosques presentan el 76% de área boscosa del país. Siguiente, por favor. Los bosques mixtos, constituidos por bosques de tierra y latifoliados, esencialmente pinos y encinos. Los bosques representan el 7% del área boscosa. Tenemos también los bosques manglares, que están constituidos por especies de hoja ancha, características especiales de establecer zonas costeras en relación dinámica con el agua. Los bosques manglares ocupan alrededor de 16 hectáreas, lo que equivale al 0,4% del área boscosa del país. Además, otros tipos de bosque que menos representativos se encuentran en el país, como son el bosque nuboso, que está en la Sierra de las Minas, en la parte alta de algunos volcanes, y el bosque seco en ciertas zonas del suroriente del país. Siguiente, por favor. A ver, en el que más nos vamos a enfocar es en el bosque de coníferas. Estos están constituidos por bosques de especies coníferas como pinabeter, ciprés y varias especies de pinos. Cubren aproximadamente el 15% del área boscosa del país. Estos bosques de coníferas son menos diversos que los bosques latifoliados y a pesar que cubren menos áreas, estos son los mayores proveedores de madera para consumo interno. El Pinus o carpa forma parte de 20 especies de pino identificadas que se distribuyen naturalmente en Guatemala. Es la especie conífera más difundida en el país, siendo conocida como pino colorado o pej, entre otros. Alcanza alturas considerables en buenos suelos de hasta 40 metros o más, mientras que en suelos malos no se desarrolla más de 25 metros. Es usado para la obtención de madera y leña y es muy recomendado para la reforestación en zonas amplias. eh, Dentro de su ámbito, ser muy resistente y crecer inclusive en suelos poco fértiles. Posee alto porcentaje de regeneración natural. Bueno, en las costas en Guatemala, vastas áreas tropicales a gran altitud del mundo fueron despojadas de su vegetación autóctona y hoy en día sufren de erosión acelerada y se perdieron sus cuencas hidrográficas, especialmente el trópico, bueno, todo lo que es Latinoamérica, donde las tierras altas de pobladas desde el centro de México hasta el centro de los Andes, por mucho tiempo han sido objeto de una tala excesiva de bosque que ha hecho disminuir la productividad del terreno hoy en día. Estas áreas tienen necesidades críticas de forestación para proveer la estabilización de sus cuencas hidrográficas y satisfacer la demanda de productos forestales que está aumentando rápidamente. Además, en ninguna parte la necesidad de conservar los bosques naturales sobrevivientes como fuentes de semilla para la forestación es más apremiante que en tierras altas de Guatemala, porque Guatemala es pocas regiones que tienen tierras altas tropicales en las cuales están bien presentadas las coníferas. Además que géneros de coníferas como son el Abies, Cuprés, Juniperus, Pinus, Bocarpus, Taxodium y Taxus, que abarcan 17 especies en las tierras altas de Guatemala. Ninguna otra
tan baja se caracteriza por una variedad tan grande de coníferas. Las coníferas de las tierras altas de Guatemala. Bueno, el término con se emplea para referirse a los miembros del orden coníferales, Pinus caribea y Podocatemalensis. Son las únicas coníferas autóctonas de Guatemala, pero no se encuentran en tierras altas, o sea, de 1500 metros de altura. En México y Guatemala tiene más especies del género Pinus que cualquier otra región de extensión comparable. Hay 9 especies solo en las tierras altas de Guatemala. Y en las tierras altas de Centroamérica son un centro secundario de evolución del género Pinus. A diferencia de los pinos de otras áreas, las trópicos se cruzan con frecuencia, dando origen a variedades de especies descritas a menudo en México y en Centroamérica. Se reconocen por lo menos 23 especies en las tierras altas de México y Guatemala. La topografía occidentada y la variación altitudinal de las tierras altas de Guatemala han dado origen a un mosaico variado de ambiente físico que favorece una especiación rápida. De manera semejante, el periodo de actividad vegetativa en el trópico favorece la supervivencia y el crecimiento de las plantas de pino nacen en semillas, lo que puede favorecer asimismo la especiación. Además, la larga y continua historia volcánica de la tierra de Guatemala ha dejado repetidas veces terrenos pelados a los que los pinos se adaptan especialmente rápido. Siguiente, por favor. Pino de mayor importancia, el Pinus ayacate, es el pino de mayor valor en Guatemala por la relativa facilidad con que se puede trabajar su madera blanda con las herramientas de carpintería rudimentarias. Este es un árbol grande que normalmente alcanza por lo menos 35 metros de altura y a veces de 45 metros. El diámetro a la altura del pecho de los ejemplares más grandes es de 2 metros. No obstante, la gran demanda de esta especie se usa en construcción y en la fabricación de muebles localmente. El Pinus ayacahuite sigue siendo bastante a altitudes de 2.500 a 3.200 metros en los Cuchumatanes y en los departamentos de Totopan y San Marcos. Las demás especies de las tierras altas de Guatemala pertenecen a la sección Diploxilón, o sea, al grupo de los pinos maderas duras. Los pinos comunes, bueno, los pinos más comunes a altitudes de 1.600 metros hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar, son pinos tenuifolia, pinos resume y pinos o carpa, los cuales se adaptan a condiciones climáticas muy diversas. Las últimas especies, la de Pinus montesume y Pinus ocarpa, una capacidad notable de crecer en terrenos muy delgados de zonas semiáridas, tales como los valles que corren de este a oeste o en el sur del departamento de Huehuetenango. Guatemala, estos pinos son una fuente importante de madera de construcción y de leña y son objeto de una ofensiva para la elaboración de las astillas resinosas denominadas ocote, que se emplean como antorchas o para avivar el fuego. Además, las coníferas se encuentran en mayor peligro de extinción en los bosques de Guatemala. Bueno, la que más se encuentra en peligro de extinción es Abies guatemalensis. Este árbol suele alcanzar una altura de 45 metros y era uno de los más comunes en las tierras altas del oeste en el siglo XIX y todavía era realmente abundante en los años 40 en sitios húmedos, pero hoy es sumamente escasa. La tala excesiva de ejemplares jóvenes de guatemalenses que son muy apreciados como árboles de Navidad por las personas y la destrucción de las plantas nacidas de las semillas por las ovejas y otros animales, casi ha eliminado todos los renovables de especie. Entonces parece indicar que Avis guatemalés será eliminado de los bosques de Guatemala. Y a continuación nos dejo con el siguiente compañero.
Buenos días. Y siguiendo con la exposición, pues les voy a hablar sobre la importancia de los bosques. Los bosques cumplen con muy importantes funciones y entre ellos es que aseguran la provisión de bienes tales como el agua, el oxígeno, alimento, medicina, leña y madera. También con servicios que generan medios de vida y fuentes de trabajo para la población guatemalteca. Conservan la biodiversidad y constituyen herramientas importantes para enfrentar el cambio climático. También mantienen importantes procesos ecológicos, entre ellos podemos encontrar de especial interés el secuestro de carbono como parte de su ciclo biológico. Los bosques tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera y estos lo incorporan a la estructura como biomasa. Considerando que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, los bosques actúan como un enorme sumidero de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Estos ecosistemas también han sido identificados como la principal herramienta para la adaptación a través de la regulación hidrológica, la regulación de la erosión, la protección de cuencas y el control de inundaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos encontrar lo que son los bosques de Guatemala. En Guatemala, los bosques actualmente conforman el 34.19% de la cobertura del país y se encuentran altamente amenazados por la deforestación y la degradación, ocasionados principalmente por el cambio de uso del suelo, la ganadería extensiva, la demanda de leña como fuente energética y la extracción ilegal de madera. El Instituto Nacional de Bosques, INAB, a través de los programas de incentivos forestales, PINFOR, PINPE y recientemente ProBosque, estos programas fomentan la preservación e incremento de la cobertura boscosa a través de acciones en las que se encuentran, como por ejemplo el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales, conservaciones de bosques naturales, la restauración de ecosistemas degradados, el manejo forestal sostenible. El INAV lo que hace es promover acciones para el manejo forestal sostenible, restauración del paisaje forestal, protección de los bosques para la protección de los ecosistemas y biodiversidad, así como acciones que mejoran la calidad de vida, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico de las poblaciones que dependen de los bosques. En concordancia con principios de sostenibilidad forestal y ambiental, de esta manera las acciones dirigidas a la preservación e incremento de la cobertura boscosa de Guatemala contribuye directamente a la mitigación de los efectos del cambio climático. La importancia que tiene la importancia económica que tiene esta en el sector forestal es que la economía de los bosques de Guatemala reside, por un lado, en el abastecimiento de bienes maderables, con lo cual se cubre la mayor parte de la demanda del mercado. Es un mercado interno de la industria forestal, estimado alrededor entre los 800,000 metros cúbicos por año. Y la demanda de leña como material de combustible, estimado en 1 metro cúbico per cápita por año. Por otro lado, esta provisión de bienes no maderables y los servicios ambientales vinculados a los bosques. En las cuentas nacionales no se tienen cuantificados los aportes en términos económicos de todos los bienes no maderables,
y servicios ambientales generados por el sector forestal, beneficio de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, la determinación del valor económico, dentro del cual está más contenido más del 55% de la cobertura forestal del país, se ha estimado que el valor anual de los bienes no maderables y servicios ambientales del SIGAP es estimado a 252 millones de dólares anuales. En las áreas protegidas y biodiversidad, el 27.6% del territorio guatemalteco está cubierto por áreas protegidas legalmente declaradas. Presenta la distribución de las áreas protegidas en Guatemala en las 6 categorías de manejo reconocidas internacionalmente. La categoría con mayor extensión es la de uso múltiples, que incluye a la reserva de la biosfera maya y a la reserva de la biosfera Sierra de las Minas como las más representativas. En relación a la diversidad de especies en Guatemala, pues se tienen registradas un total de 7.754 especies de flora nativa. Son las divisiones monolófita y pinófita las que agrupan las mayores cantidades de plantas. Además, se tienen registros de al menos 1.651 especies vertebradas, de las cuales 688 son aves. El mercado y comercio de productos forestales. Aquí podemos encontrar lo que son el mercado nacional, el mercado internacional y pues el mercado de servicios ambientales. En el mercado nacional, cerca del 90% del total de la madera que se cosecha cada año tiene como destino el mercado interno, y solamente un 10% se exporta de esta madera. Es conocido que la mayor parte de la madera cosechada es utilizada para uso doméstico como leña, principalmente, ¿va? Y el resto se destina esencialmente a la industria de primera transformación. En cuanto a la demanda nacional de productos forestales, esta es muy poco exigente. El público no tiene un conocimiento adecuado acerca de los usos de madera, lo cual se refleja en la producción de baja calidad y la desarticulación con la industria de transformación secundaria. En el mercado internacional de la madera, pues este es un mercado externo para Guatemala, básicamente está definido por el tamaño de las importaciones y exportaciones y las tendencias en las mismas. En el tercer punto, que es el mercado de servicios ambientales, pues el mercado de servicios ambientales es por ahora muy débil, debido a que no se tiene suficiente información sobre los costos por el pago del servicio, a pesar de esfuerzos realizados por el PAP en el año 2000, en la conformación de un grupo interinstitucional para abordar el tema. Tuvieron varios avances, pero el trabajo desarrollado hasta el momento se presenta de forma fragmentaria e individual. En conclusión de la situación actual, podemos decir que la situación de los recursos forestales muestra que los avances que se han dado en el sector forestal en la última década, pues han estado en torno a la implementación de mecanismos para incentivar el establecimiento de plantaciones forestales y el manejo de bosques naturales, donde sobresale el programa de incentivos forestales. También podemos decir que existe una tendencia a una mayor participación en el sector forestal, toda vez que se observa mayor interés en la administración forestal a nivel nacional y local,
Prueba de ello son los procesos de concesiones forestales en Petén y el surgimiento de un mayor número de organizaciones de productores forestales. La producción forestal mantiene como principales productos para la exportación de madera lo que son muebles de madera, manufactura, el subrubro madera cerrada, elaborada, se ha constituido como el principal aportador al valor de las exportaciones a partir de 2020, de 2001, perdón. Eh, la mayor cantidad de la producción forestal maderable se destina al, al mercado nacional, el cual es poco exigente en calidad. Gracias. Les dejo a mi siguiente compañero. Bueno, relacionado a la calidad de sitio, pues eso significa de que manifiesta la capacidad productiva de un lugar, o sea, de que está definido por complejos, ya sea factores bióticos y abióticos. También está influenciado por el resultado de la interacción de los factores ambientales. Entre ellos están el suelo, la profundidad efectiva, clima, que es otro de los factores importantes en el aprovechamiento forestal, la humedad relativa, insolación, velocidad y dirección del viento, zona de vida, topografía relacionada a pendientes, profundidad efectiva, altitud sobre el nivel del suelo y la vegetación existente, que es lo más importante, la totalidad de las especies, sin discriminar las especies indicadoras de la clasificación de zona de vida. Bueno, entonces eso nos indica de que la calidad de sitio es indispensable, ya que determina la cantidad máxima de madera productiva, o sea, en volumen. Es otro de los factores también que es importante resaltar en este tema, que es la calidad de los terrenos forestales. Prácticamente aquí en Guatemala hablamos de una cuestión de que qué tan productivos son los suelos para el aprovechamiento forestal. Y bueno, por tal razón se asigna un valor es, según las especies de árboles y la longitud del lapso de tiempo asignado es, para cada una de las especies. Algo importante que hay que resaltar en la calidad de los terrenos es de que hay una combinación de productos forestales que al final la sociedad es beneficiada, ya que a través de los productos forestales nosotros obtenemos madera, recursos hídricos como agua, el forraje, recreación y caza. Entonces, no es posible tomar decisiones válidas de este tipo silvícola si no se hace referencia a la calidad del sitio y otras condiciones de sitio. La productividad es, es importante resaltar esto. ¿Qué tan productivo es nuestro área de trabajo? Porque cuando se habla de aprovechamiento forestal, resaltamos esta parte.
es porque esto nos indica la capacidad productiva de un área. O sea, nos referimos al volumen de madera producido en una masa forestal cuando llega a la edad de turno. Pero para que nuestra productividad sea alta, es necesario verificar nuestro suelo, textura, profundidad efectiva, pendiente, el porcentaje de pendiente, porque como ustedes saben de que no en cualquier suelo se puede producir. Entonces es necesario tomar en cuenta estos factores, los factores bióticos y abióticos que ayuden al desarrollo del aprovechamiento forestal. La clase de sitio. Bueno, en esta parte voy a explicarles de que se designa de acuerdo a la calidad y en base a índices. O sea, de que a la hora de ir al campo se designa la clase de sitio conforme a la calidad, ya que si es una alta calidad, pues es de un valor 1. Pero esto quiere decir de que el área es productivo, posee las condiciones adecuadas para una reforestación. Buena calidad sería la segunda clase. Como tercer inciso, tenemos la calidad regular y por último, la baja calidad. Bueno, de acuerdo a la estimación de índices de sitios, hay que tomar ciertos criterios para verificar en campo si si es productivo nuestro área de trabajo. Entonces, por tal razón se designan distintos métodos y dentro de esos métodos encontramos el método directo. Prácticamente esto se basa en datos obtenidos en una masa boscosa natural o establecida. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquiera de los casos es fundamental determinar la edad del bosque, o sea, la altura de los árboles. Por tal razón es necesario tomar en cuenta de que se tiene que estimar un promedio de altura, en donde se hacen las mediciones, donde al azar se toman 100 plantas y se saca un promedio de altura. Bueno, a partir de los datos tomados en campo, pues a nivel de árbol, pues cada una de las parcelas se calcularán las siguientes variables, o sea, a nivel de rodal. Y cuando hablamos de rodal, pues es un grupo de árboles. Dicha información pues se utiliza para un modelo de índice de sitio. Algo importante que hay que recalcar de que estos parámetros ayudan a estimar el índice de sitio. Y entonces, como primer punto, pues es de que hay que
tomar el diámetro a la altura del pecho. Eso quiere decir de que se calcula el diámetro de cuadrítico medio. Como segundo punto, pues tomamos la altura dominante. O sea, de que esto quiere decir el promedio de la altura de los 100 árboles que resalté anteriormente en el párrafo anterior, de 100 árboles más altos, dominantes en altura por hectárea. Eso con la finalidad de verificar o de estimar el índice de sitio. El número de árboles por hectáreas. Es necesario cuantificar cuántos árboles contamos en nuestro programa de aprovechamiento forestal, porque como hay que darle un seguimiento es, a esta actividad con la finalidad de aprovecharlo dentro de ciertos años. Pero por tal razón es necesario técnicamente es estar verificando constantemente el desarrollo morfológico de la planta. Actividades como raleos, limpieza, son actividades fundamentales para el, para el índice de sitio. La edad del rodal en años es una de las actividades que se realiza en el índice de sitio. El área basal por hectárea, o sea, cuánto tenemos en metros cúbicos de madera. El área de cada parcela y la fecha de plantación. Como ustedes saben de que a la hora de involucrarse en estas actividades forestales, hay cierto punto en donde la planta tenemos que realizar ciertas actividades, como ya es el aprovechamiento forestal. Entonces, por tal razón es necesario tomar en cuenta la fecha de plantación y en un cierto tiempo, pues, darle seguimiento y por último aprovecharlo. Bueno, otra de los puntos importantes que vamos a resaltar en nuestra exposición es los métodos indirectos. Eso significa de que esto está relacionado a otros factores, ya que si no se cuenta con bosque para obtener información indispensable para estimar nuestro índice de sitio, se recurre a otras alternativas. Y en estas alternativas vamos vamos a verificar en campo la calidad del suelo, textura, porosidad, las pendientes predominantes, o sea, porcentaje de pendiente. Como ustedes saben de que eh, en cada cultivo hay cierto porcentaje de pendiente en donde el desarrollo morfológico y fisiológico de la planta pues va a ser adecuado. Entonces, por tal razón, se recurre al método indirecto. Prácticamente el método indirecto es una de las formas de estimar el nivel de vida de nuestro recurso forestal. Bueno, y en el método indirecto
Aquí está relacionado o involucrado el suelo-sitio. Entonces, y aquí y vamos a resaltar de que influyen los factores edáficos, o sea, suelo, el tipo de suelo, las propiedades, propiedades de los suelos, si arena, limo o arcilla, si está conformado por cada uno de los suelos, y la topografía, que es importante resaltar cómo está nuestro terreno topográficamente. Y bueno, dentro de estas variables es necesario también es tomar en cuenta el drenaje, composición y grado dependiente. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, de que para, bueno, relacionado a aprovechamientos forestales o actividades es, forestales, es necesario verificar también si como estas son plantaciones, son extensiones grandes, hay que darle seguimiento y técnicamente tenemos que darle seguimiento y verificar también estas partes importantes para que nuestra planta pues, se desarrolle de la mejor manera. Muchas gracias, compañero Jubal, por tu intervención. Ahora yo quiero continuar en la misma línea en la que vamos y antes de hablar de lo que es el índice de sitio, pues recalcar, ¿verdad?, que la calidad de sitio hace referencia al potencial de producción de madera de un área específica para una especie determinada. En este caso, nosotros estamos hablando del género Pinus. Para la calidad de sitio existen varios métodos para su determinación, los directos y los indirectos, entre los cuales el índice de sitio forma parte de los métodos directos porque se evalúa la cantidad de sitio a través de alguna característica de los individuos de la especie que tenemos de interés y cuando estas también crecen bajo el lugar que queremos estudiar. Entonces, para ello, vamos a hablar de lo que es el índice de sitio, que se refiere a la altura dominante alcanzada por un rodal a una edad base. Quiere decir que a una mayor altura dominante existe mejor calidad de sitio porque hay condiciones adecuadas para que la especie crezca y mantenga su vigorosidad. El índice de sitio también es una representación gráfica de la capacidad productiva de un área forestal que describe la relación entre la altura dominante y la edad de un rodal o árbol individual de una especie determinada. Existen muchas definiciones para lo que es el índice de sitio. Entre ellas hay una que hace referencia a la expresión del potencial productivo de la localidad forestal. También en nuestra literatura, Vázquez y Ugalde mencionaban que el índice de sitio es la altura dominante que pueden alcanzar los árboles. También existe otra definición que hace referencia a que el índice de sitio también es un parámetro que determina la altura de una especie dentro de un rodal. Prácticamente todas estas definiciones hacen referencia a la altura que tienen los árboles dentro de un grupo determinado en cierto lugar determinado también. La siguiente, por favor.
Bueno, existen ciertos criterios para seleccionar la edad base de los árboles o de la especie que nosotros queremos estudiar, como por ejemplo que sea suficientemente grande como para permitir distinguir diferentes índices de sitio para obtener una mejor precisión. Es decir, que la especie o el rodal que estamos trabajando pueda tener un mejor análisis desde el punto de vista en altura, por así decirlo, y que esto no nos complique a tener que estar analizando la especie así en general, sin tomar en cuenta los árboles que son de mayor altura, ¿verdad? También que esta especie que nosotros queremos estudiar se ubique hacia el final del turno de la especie, que también esté bien representada con las observaciones de campo y que se conforme en lo posible con las edades base utilizadas en otros estudios en la literatura. Entonces, siempre que tengamos que seleccionar la edad base de nuestras especies, tengamos en cuenta que debe ser suficientemente grande, que la ubicación sea al final del turno de la especie, que haya una buena representación de lo que estamos observando, que no solo sean 1 o 2 árboles dentro de 100 árboles, ¿verdad? Y que siempre tengamos que fundamentar y reforzar nuestras observaciones mediante la literatura. Siguiente, por favor. Para la determinación de la altura dominante, como les decía, tiene que ser lo suficientemente grande. En las imágenes podemos ver aquí diferentes tamaños, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dicen suprimidos los árboles que no llegan a una altura considerable por la falta de luz. Los árboles jóvenes que están en crecimiento, los codominantes que se encuentran a una altura considerable y los dominantes que serían, por ejemplo, los árboles que nosotros queremos estudiar. Siguiente, por favor. Bueno, la AMD, que como en mucha literatura se encuentra, hace referencia a la altura media dominante, y esta se determina considerando los 100 árboles más altos por hectárea. Esto porque se estima que el primer componente dentro de cada modelo de crecimiento debe ser una estadística que represente el potencial de la especie por crecer en diferentes sitios. Esta estadística es muy utilizada como variable independiente en las ecuaciones para estimar el diámetro, altura y densidad actual. Dicha estadística es el índice de sitio. Por eso les decía que cuando tengamos que analizar en un bosque todos los árboles que nosotros queremos estudiar y encontrar la edad base, tenemos que tener una cantidad suficiente y que tampoco sea que se exceda, ni que tampoco sea no considerable, porque esto nos llevaría a cometer demasiados errores, ¿verdad? Entonces es considerable tomar en cuenta 100 árboles por hectárea para con esto poder tomar una altura media dominante. Y como ya les decía, tener siempre fundamento teórico para observar en años anteriores si la altura media dominante es igual o similar a la que hemos estado trabajando en otros años, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno,
Las curvas de índice de sitio son muy importantes para determinar cuál es el crecimiento que están teniendo nuestras especies en cierto lugar, ¿verdad? Es por ello que dice que expresan de una forma gráfica el comportamiento del crecimiento en altura dominante para cada uno de los índices de sitio existentes en un lugar. Esto quiere decir que no existe solo un índice de sitio para un lugar que sea muy grande. Pueden haber varios. Y de esta manera, calcular el índice de sitio y obtener las curvas de índice de sitio por medio de la altura media base. Y también estas curvas muestran la edad en la que crecen los árboles a determinado tiempo. Conforme van creciendo, vamos contando la edad y vamos tomando en cuenta su altura, ¿verdad? Para tener así un análisis prácticamente estadístico que nos pueda ayudar a determinar la altura que van a tener en el futuro y la altura que también tuvieron en el pasado, ¿verdad? Estas curvas expresan, como les decía, el comportamiento gráfico de la altura de la especie, y para obtener las diferentes gráficas que tenemos aquí existen ecuaciones, ¿verdad?, que nos ayudan a determinar el comportamiento que van a tener nuestras especies. Pero antes de ello, quiero hablarles de dos tipos de curvas que existen. Siguiente, por favor. Bueno, existen dos variantes, como les decía, para determinar el índice de sitio, que son las curvas anamórficas y las curvas polimórficas. Estas toman en cuenta la edad y la altura de nuestras especies. Entonces, de esta manera determinamos nosotros cómo se va a comportar nuestro objetivo de estudio, ¿verdad? Y según sea la naturaleza de la familia de las curvas, es que vamos a tener estos dos tipos de curvas, que son la anamórfica y la polimórfica. Siguiente, por favor. Bueno, las curvas anamórficas son familias de líneas proporcionales con pendiente constante entre ellas a una misma edad, pero son interceptadas a orígenes variables. Es decir, por ejemplo, aquí en la figura observamos que cada una tiene el mismo comportamiento, cada una tiene la misma pendiente si la midiéramos, ¿verdad? Pero básicamente ninguna se cruza entre sí, todas tienen su origen en el mismo punto, pero todas tienen la misma tendencia. Entonces, a este tipo de curvas se le conoce como las curvas anamórficas. Como les decía, no son interceptadas en ningún momento, y esta situación provoca que el punto de inflexión de todas las curvas ocurra a una misma edad. Una familia de curvas anamórficas, como estas que tenemos aquí, van a determinar la edad que tienen nuestros árboles, y que va a ser prácticamente similar, ¿verdad? O la misma. Y es una proporción constante de la altura de otras o esa misma especie. Ahora bien, las curvas polimórficas. La siguiente, por favor. Estas son un poco más diferentes porque estas sí se cruzan entre sí. Entonces, estas son familias de líneas proporcionales con pendiente variable, que generalmente no guardan relación de paralelismo entre sí, es decir, que no son proporcionales, y dependen unas de otras, y sus puntos de inflexión ocurren en edades diferentes.
se dividen en desarticuladas y articuladas. Para el caso de la familia de curvas polimórficas articuladas, la relación de proporcionalidad no se mantiene, pero las curvas no se cruzan dentro de un rango de edad. Para esta imagen que observamos aquí en el cuadrito, vemos ciertas líneas punteadas, unas que están punteadas más largas, otras que sí son líneas. Y esto es porque, como decía aquí, cada una toma en cuenta diferentes edades, obviamente diferentes alturas, pero no tienen la misma pendiente. Todas están a diferentes niveles, a diferentes escalas, y cada una depende de la otra. Si no está la primera, que está a cierta edad, la siguiente tampoco va a estar, ni la siguiente ni la que está hasta arriba, ¿verdad? Porque cada una tiene puntos de inflexiones a edades diferentes, pero sí son necesarias entre sí. Estas curvas, como les decía, existen curvas desarticuladas y curvas articuladas, ¿verdad? Por la relación que tienen en la proporcionalidad, y que en dado caso no se van a cruzar en un rango de edades. Estas curvas desarticuladas también mantienen relación de proporcionalidad constante y a la vez no constante, porque pueden interceptar a otra dentro del rango de edad de interés, lo que les decía. Llegan a un punto en el que no se cruzan y de repente la tocó a otra curva, ¿verdad? Entonces, mantienen una relación de proporcionalidad casi no constante. Y la construcción de las curvas del índice de sitio puede realizarse por métodos gráficos, como lo vemos aquí en este recuadro, y por análisis de regresión lineal, ¿verdad? Si nosotros tomáramos en cuenta cada edad, cada dato que tuviéramos de los 100 árboles que estamos muestreando, tendríamos aquí puntos a diferentes niveles, en diferentes lugares, ¿verdad? Y tendríamos que usar varios métodos para poder sacar estas gráficas de las curvas polimórficas y anamórficas. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, existen varios métodos para la construcción de estas curvas, y entre ellos tenemos el método de la curva guía, el método de diferencia algebraica, el método de predicción del parámetro. Y estas pueden construirse con datos de altura de edad provenientes de cálculos de parcelas temporales, cálculos acerca de los árboles muestra de parcelas permanentes y análisis troncales. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entre los modelos más usados para la construcción de curvas de índice de sitio, en la literatura observamos que habían cerca de 16 modelos para realizar las gráficas de las curvas de índice de sitio, ¿verdad? Pero aquí presentamos solo las que son más utilizadas porque según el análisis de varianza que se realiza, estas no cometen mucho error y son más confiables y seguras que otros métodos en los que los parámetros que se tienen que estimar, bueno, son los mismos, pero cometen mucho error al momento de hacer el análisis, ¿verdad? Este primer modelo es el modelo de Schumacher y toma en cuenta el logaritmo natural de la altura dominante, que luego, ¿verdad?,
de realizarlo se tiene que despejar. Y toma en cuenta también los parámetros A, B y K, que son parámetros que se tienen que estimar. Toma en cuenta también la edad base y con ello podemos construir una curva de índice de sitio. Como les decía, este modelo es uno de los modelos más utilizados, es uno de los modelos más confiables y ha servido mucho en la actualidad para determinar, ¿verdad?, lo que es el índice de sitio con respecto a la edad y altura de los árboles. Siguiente, por favor. Otro modelo que se usa mucho es el modelo de Bachmann, en donde también tomamos en cuenta, ¿verdad?, lo que queremos encontrar, la altura dominante, la base del logaritmo natural, B inicial, B1 y B2, que son parámetros que también tenemos que estimar, logaritmo natural, la edad base de nuestros árboles y esto, ¿verdad? Este otro modelo, según unas investigaciones que revisamos conjunto con mis compañeros, observábamos que el primer modelo que les mostré anteriormente es el modelo mejor utilizado. Sin embargo, este modelo de Bachmann también es muy utilizado para construir curvas de índice de sitio y porque no arroja mucho error en el análisis de varianza y da resultados muy efectivos, ¿verdad? Según la estimación de la edad y altura media que tienen los árboles. También, siguiente, por favor. Existen otros muchos métodos, como yo les decía, cerca de 16 métodos, en donde otros métodos, como por ejemplo donde está el logaritmo natural de la altura dominante, los parámetros que tenemos que estimar, y uno partido, la edad base, ¿verdad? Que sí tiene que tomarse siempre en años. Aquí hay otro modelo también que es la altura dominante, en donde tomamos otra vez en cuenta la edad base y otra vez los mismos parámetros. Cada uno de estos modelos toma en cuenta los mismos parámetros, la edad, la altura, y lo que cambia prácticamente en cada uno es el logaritmo natural y los cuadrados, ¿verdad? Que son, que quiera que no, en cada uno de los métodos, ¿verdad?, va a arrojar diferencias en los resultados. Pero como ya les decía, los primeros dos modelos son muy utilizados y sirven para la construcción de curvas de índice de sitio. También se utiliza mucho lo que es el análisis de regresión lineal para la construcción de curvas de índice de sitio, pero tenemos que hacer uso de los modelos que ya les dije anteriormente. Como conclusiones, yo quería agregar, ¿verdad?, que se debe de utilizar el modelo de Schumacher y Buchan porque predicen de manera adecuada y acertada el crecimiento del género Pinus y presenta un ajuste mayor según muchas investigaciones y errores menores, ¿verdad? Y es muy recomendado para la construcción de curvas de índice de sitio. También existen otros modelos que puede que sean buenos, pero no arrojan, no son tan acertados, pero podría decirse que sí se puede recomendar, como es el modelo de Naslund, que hace referencia a la altura. Igual
a la edad base en años dividido el parámetro A más el parámetro B por la edad en años multiplicado por 2. Este modelo de Nash-Lung puede ser un modelo alternativo para la construcción de índice de curva de índice de sitio, siempre que se tenga el cuidado de observar que el ajuste de los modelos de cada sitio sea específico, ¿verdad? Por eso les decía que a veces se cometen errores cuando uno calcula la edad o los parámetros, y es mejor utilizar los primeros dos modelos, el de Schumacher y el de Buchan, para realizar estas curvas. Y una última conclusión que les quiero dar es que las curvas de índice de sitio o de calidad de sitio presentan condiciones de crecimiento del género Pinus en cierta área de estudio, ¿verdad? No podemos decir que la curva que estamos utilizando para Alta Verapaz va a ser la misma que en Baja Verapaz, por ejemplo, porque son lugares diferentes y, como bien sabemos, la calidad de sitio hace referencia a condiciones adecuadas, incluyendo el clima, el suelo, la topografía, y no, básicamente, Alta Verapaz y Baja Verapaz no son lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usar lo que son las curvas de índice de sitio para estimar, ¿verdad?, el crecimiento de cierta población de árboles. Y solamente, muchas gracias, compañeros. Cualquier duda, WhatsApp. Cualquier duda pueden escribirnos al chat de WhatsApp para poder responder a sus inquietudes.